Un saludo cordial desde la parroquia Nuestra Señora de las Nieves de Olaya, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo. Iniciamos el tiempo ordinario, domingo 2. El evangelio que se nos propone es Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Al día siguiente, al ver a Jesús venir hacia él, dijo Juan: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo le he visto y doy testimonio de que ese es el Hijo de Dios. El Evangelio nos presenta el testimonio declarado, la declaración testimoniada de Juan Bautista a favor de Jesús. En efecto, la estructura del texto es bastante elocuente. El texto tiene una estructura concéntrica. En los extremos, versículos 29 y 34, tenemos una afirmación solemne sobre Jesús. Los versículos 30 y 33b contienen una cita de un dicho del pasado. Y en el centro tenemos el versículo 32 que contiene el testimonio de Juan Bautista. Así pues, las declaraciones del Bautista encierran su testimonio. Sus declaraciones expresan la identidad de Jesús y su testimonio muestra su propia identidad. Él es el testigo de Jesús. No era él la luz, sino que daba testimonio de la luz. Juan 1, 6 a 8. Esa era la misión de Juan y esa es nuestra misión: dar testimonio de Jesús, ser testigos de Jesús. Aunque los personajes son Jesús, el Espíritu Santo y Juan Bautista, el texto en verdad es un monólogo de Juan Bautista único que habla. Los invito a notar otros elementos literarios significativos, como la presencia del verbo ver, que aparece en 5 ocasiones, el verbo bautizar, que se halla en 3 ocasiones, y notar sobre todo los 5 títulos que se le dan a Jesucristo y que expresan así una riquísima cristología. Cordero de Dios, versículo 29, varón, versículo 30, el primero, versículo 30, el bautizador con Espíritu Santo, versículo 33, y el Hijo de Dios, el versículo 34. De estos les propongo una reflexión sobre 3 de ellos. El primero, el Cordero de Dios. Hide hoam nostuteu hoairon ten hamartian tu cosmo. Mirad, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Juan lo vio y nos invita a verlo. Miren al Cordero de Dios. ¿Sobre quién fijas tu mirada para que sea tu motivación y tu inspiración? Clava tu mirada en el Cordero de Dios. Que los ojos del corazón no se despeguen del Cordero de Dios, siempre contemplativos, con los ojos fijos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, como dice la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 2. Ahora, ¿qué significa que Cristo es el Cordero de Dios? El Cordero de Dios es un título que hace referencia al Cordero Pascual, como nos lo confirma Juan 19:36, un texto que hace inclusión con este y que afirma que a Jesús, como al antiguo Cordero Pascual, no se le quebró ningún hueso. El Cordero Pascual nos es descrito en Éxodo capítulo 12. El Cordero Pascual, cuya sangre liberó de la muerte al pueblo en Egipto,
el Cordero Pascual, cuya carne fue comida para el pueblo de Dios en Éxodo. El Cordero Pascual, el motivo de la fiesta grande. Pues bien, Cristo es nuestro Cordero Pascual, es el motivo de nuestra fiesta, es nuestro alimento en clara referencia a la Eucaristía, es nuestro liberador, nuestro redentor, porque Él nos libera del pecado del mundo que nos deforma, nos esclaviza, nos deshumaniza. Por ello somos invitados por el apóstol Pablo a celebrar la fiesta, pero ya no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia o de inmoralidad. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. 1 Corintios 5:7. El Cordero de Dios es donación que alimenta, alimento que libera, liberación que celebra. Celebra festivamente la libertad de los hijos de Dios. Él es pues el que quita el pecado del mundo, lo cual en la vida concreta de cada uno significa que la sangre de Cristo, Cordero sin mancha ni tacha, nos rescata de la mala conducta, como dice la primera carta de Pedro 1, 18 y 19, dándonos así la oportunidad de una vida nueva, la oportunidad de una vida santa. Ahora, el Cordero es también símbolo de la mansedumbre inocente y la inocencia mansa. Seguir a Cristo Cordero significa imitarlo en su amor dulce, dulzura tierna, ternura amable, amabilidad mansa, mansedumbre amorosa. Seguir al Cordero de Dios significa decir no a la propuesta del mundo prepotente que propone en su arte de generar guerras, propone fuerza salvaje, salvajismo brutal, brutalidad violenta, violencia inhumana. Segundo, Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Utos estin ho baptison eneumate hagio. Juan 1:33. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él es el Mesías, palabra que significa ungido, porque sobre él bajó el Espíritu como paloma y permaneció sobre él, así como había permanecido sobre David en la unción. 1 Samuel 16:13. Jesús es el Cristo, es decir, Él es el Mesías davídico esperado. Ahora, el Espíritu que se derrama sobre Jesús evoca otra figura del Antiguo Testamento, la bella figura del siervo de Yahvé, de la cual se dice en el primer cántico del siervo: he puesto mi espíritu sobre él, Isaías 42:1. La primera lectura, en cambio, nos presenta el segundo canto del siervo, donde se afirma que gracias a esta presencia del Espíritu, el siervo de Yahvé es constituido luz de las naciones para que la salvación alcance hasta los confines de la tierra. Isaías 49:6. Es a la luz de estas palabras como Pablo y Bernabé entienden y emprenden su misión a los gentiles, según el libro de los Hechos 13:47. El Espíritu bajó como paloma. Para los antiguos la paloma era admirada por su apego al nido. El Espíritu desciende sobre Jesús y permanece en él como en su hábitat natural. Recordemos que la palabra Jesucristo es una profesión de fe. Significa Jesús es el Cristo, es decir, Jesús es el ungido, Él que nos bautiza con el Espíritu Santo, que nos sumerge en el Espíritu Santo, comunicándonos su vida divina y haciendo posible el florecimiento de la virtud, el progreso en la santidad. Por ello, en la segunda lectura, el apóstol Pablo saluda a los fieles de Corinto diciéndoles: a los santificados en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:2. Es bautizándonos en su Espíritu como Cristo hace posible la superación del pecado en la vida personal y así quita el pecado del mundo. El Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium 4 dice: el día de Pentecostés el Espíritu fue enviado a fin de santificar indefinidamente la Iglesia. Y también en el número 7 afirma: para que nos renováramos incesantemente en Él, Cristo nos concedió participar de su Espíritu.
quien, siendo uno solo en la cabeza y en los miembros, de tal modo vivifica todo el cuerpo, lo une y lo mueve, que su oficio pudo ser comparado por los santos padres con la función que ejerce el principio de vida o el alma en el cuerpo humano. Es decir, el espíritu es el alma de la iglesia, porque el ungido nos unge con su espíritu, el bautizador nos bautiza con su espíritu. Tercer título, Jesús es el Hijo de Dios. Utos estin hovios tuteu, Juan 1:34. Es una verdadera profesión de fe en la divinidad de Jesús, una afirmación que hace inclusión con Juan 20:31. Es la presentación de Cristo como Hijo de Dios la que provoca su seguimiento, Juan 1:35 y siguientes. Jesús, el Verbo encarnado, es Hijo de Dios, es de condición divina. María Santísima, la oveja pura, que concibió al Cordero inocente, como cantaban los primeros cristianos, nos ayude a seguir a Cristo, Cordero de Dios. Sobre este seguimiento y esta imitación a Cristo, Cordero de Dios, escribió San Ignacio de Antioquía, alumno del apóstol San Juan, estas palabras: sois imitadores de Dios y habéis sido reanimados por la sangre de Dios. Gracias por compartir el video y buen domingo para todos.